Se están viviendo allí tiempos turbulentos en cuanto a mercados financieros, en cuanto a compromisos económicos, un país empobrecido. Así lo vemos mientras el Ejecutivo emitió un decreto que está destinado a controlar la economía a pocos días de las elecciones presidenciales. Tenemos todos los detalles a continuación en la historia que trae nuestra corresponsal Marina Pañuti. En el intento de reestructurar la brutal deuda que generó el gobierno de Cambiemos desde que asumió, y mientras las reservas del Banco Central, después de las elecciones primarias cayeron más de 14.000 millones de dólares, el presidente Mauricio Macri firmó un decreto con el fin de recomponer el programa financiero y crear un marco que sustente la deuda pública. Así lo reconoció el ministro de Economía. La Argentina ha perdido el crédito voluntario después de las elecciones primarias. Esto no es un juicio de valor, sino un hecho concreto. El riesgo país se duplicó aquel 12 de agosto y las renovaciones de deuda que hicimos en las semanas posteriores fue mucho menor la cantidad de renovación de lo que venía haciendo. Antes se renovaban 90 pesos de cada 100, pasó a renovarse en menos de 10. Entonces eso con esa estrechez de recursos, el presidente me dio así la instrucción de cuidar esas reservas, sobre todo para los más vulnerables, y eso significa cuidarlas para el tipo de cambio. El decreto emitido por el Poder Ejecutivo centra sus puntos en los límites a la compra de dólares para empresas y personas físicas, las cuales estas últimas no podrán adquirir más de 10.000 dólares por mes. A su vez, los exportadores tienen que liquidar las divisas que ganan por sus exportaciones en el mercado local dentro de un máximo de 5 días hábiles, y las empresas no podrán comprar dólares para atesorar. Por primera vez se identifica la problemática de la escasez de dólares como el problema justamente central en la economía argentina y no el déficit fiscal. Tardía, si se quiere, esta medida si se hubiese tomado hace 2 años atrás, 3 años atrás, hubiese sido mucho menos estricta. Hubiesen tenido más margen de acción, para decirlo de algún modo. Lo que uno observa cuando da 2 pasos para atrás y mira, dice, bueno, este gobierno está entregando 4 años después un país mucho más endeudado, un país mucho más empobrecido, pero con las mismas políticas. O sea, volvió a aplicar todo aquello que cuestionaba. Mientras especialistas sostienen que en Argentina se instaló un cepo selectivo y se incrementa el riesgo país a pasos agigantados, aumenta el dólar superando los 60 pesos y se dispara el dólar paralelo en más de 70, producto de la incongruencia de las medidas impuestas por la actual gestión, lo que ocasionó una gran devaluación y una situación económica que bordea la hiperinflación. Llama un poco la atención la decisión de suspender, de reprogramar, reperfilar los vencimientos de letras y el resto de los títulos en dólares con legislación argentina y legislación de Estados Unidos, cuando 3 días después se iba a terminar cediendo una voluntad que se pedía desde buena parte de la oposición y de los analistas económicos de establecer estas medidas tenues, pero medidas al fin de administración, de restricción a la libre movilidad de capitales. Por último, el proyecto de ley de reperfilamiento de deuda fue pospuesto por Cambiemos con el fin de buscar consensos de distintos sectores de la oposición. De esta manera, el ministro de Economía no se presentará en el Senado esta semana como estaba previsto. Mientras se desmoronan las políticas de Cambiemos, el FMI está analizando los detalles de las medidas que el gobierno tomó. Marina Pañuti, Telesur, Buenos Aires.